Un asunto de la inflación, digo, habrá que ver cómo se puede medir con mayor precisión, pero sí nos lo ha dicho aquí, por ejemplo, Cuauhtémoc Rivera, el presidente de la Asociación de Pequeños Comerciantes, es la extorsión. En este país extorsionan y cobran derecho de piso. Y si quieres llevar tu producto del punto A al punto B, en carretera muchas veces hay que pagar y pagar una buena lana de derecho de piso. Y eso, queramos o no, termina por incrementar el precio. Pedro Tello, cuéntanos, ¿la extorsión a pequeños y medianos negocios es en estos momentos el número uno, el mayor nivel que ha tenido en los últimos 10 años? Pedro, te mando un abrazo, buen día. Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. En efecto, Luis, la inseguridad, pero particularmente la extorsión a pequeños y medianos negocios, se ha convertido en un auténtico pinza que afecta las inversiones, afecta el crecimiento de la economía mexicana, pero también le pega a usted y a mí, porque los precios que pagamos por productos que se han elaborado en el campo y en cuyo traslado se ha tenido que pagar derecho de piso o derecho de traslado, termina por elevar artificialmente los precios a los que llegan al final del día los productos que se consumen, lo mismo en las grandes ciudades que en las pequeñas localidades. Datos dados a conocer recientemente indican que en el mes de marzo de este 2023 se alcanzó el mayor número de denuncias por extorsión desde que se tiene registro de este indicador. Así que en el comparativo, en la suma, no solamente de marzo, sino de los 3 primeros meses de este año, enero-marzo, estamos hablando de 2.473 casos documentados de extorsión, que constituye la cifra más elevada también a nivel de trimestre desde que se tiene registro de este indicador, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué es importante este tema, Luis Auditorio? Bueno, lo es porque al revisar justamente los datos que dan cuenta de este delito, estamos hablando de que no se trata de un delito que se concentra en unas cuantas entidades, no, está literalmente esparcida en la mayor parte del territorio nacional, de tal suerte que 22 de los 32 estados de la República concentran el 82% del total de las denuncias hasta este momento reportadas. Y esto significa fundamentalmente dos cosas. Uno, que los comerciantes, fundamentalmente los comerciantes, pero no están exentos los industriales de tamaño pequeño y mediano, deben entregar hasta el 20% de sus ganancias a quienes llegan a cobrar el derecho de piso o bajo la forma de la compra obligada de productos al crimen organizado o bajo la forma de tener que vender a precios elevados los principales productos que se consumen en esa localidad, y la diferencia evidentemente entre el precio promedio y el precio elevado termina en el bolsillo del crimen organizado. Así que estamos hablando de un factor, Luis Auditorio, que ha alcanzado niveles históricos en forma mensual, pero también en el reporte trimestral, y que representa, diría yo, ya una seria amenaza para que el crecimiento de la inversión productiva en el país y la generación de empleos se conviertan al mismo tiempo en auténticos impulsores del crecimiento de la actividad económica de nuestro país. Vaya tema el aumento en el número de extorsiones a empresarios de nuestro país, del comercio y de la actividad industrial. Luis. Vaya tema, querido Pedro. Bueno, pues ahí está el llamado. Ojalá que pudieran llegar a hacer algo autoridades en serio, pero no lo hacen en serio. Esa es la neta. Tratan de hablar muy poco de ese tema porque les pega, ven para otro lado, presentan cifras muy maquilladas. Ahí están los datos, ahí está lo que está sufriendo la gente y ahí está la consecuencia también en los incrementos de los precios. A ver si hacen algo, Pedro. Se ve complicado, pero a ver qué. Ojalá, Luis, porque al final del día, si se logra restablecer el control de la inflación con la medicina amarga que nos está recetando el Banco de México, ese será un gran logro. Pero habrá otro componente por debajo de la mesa que estará también empujando al alza los precios, particularmente en aquellas ciudades y o localidades
donde el crimen organizado ha sentado sus reales y donde domina en las decisiones de precios y de productos que se venden al consumidor final, en detrimento, por cierto, de quienes menos tienen y, por cierto, más necesitan, Luis. Gracias, Pedro. Te mando un abrazo. Buenos días. Te seguimos en tu red. Sígueme en Twitter en @Petello Villagrán y que este sea un muy buen martes para todos.